vamos a iniciar lo que es la clase número 6 de Escuela de Evangelismo. Entonces, pongan allí clase Escuela de Evangelismo número 6. Así usted va llevando las 15 clases concretamente. Esas son 15 clases de un nivel. Hay otro nivel que es un nivel más básico, que son otras 15 clases también. Y bueno, a medida que vamos estudiando, vamos avanzando y vamos viendo más puntos de vista y más perspectivas en lo que concierne a la evangelización mundial. Amén. Entonces, hoy vamos a estar tratando de entender lo que es el pacto de lo que Dios nos ha entregado. Como primer lugar, Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, en Hechos 1:11 les dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, lo que ellos estaban recibiendo allí en ese momento era una confirmación de todo lo que ellos eran en el pasado. Es decir, de lo que fue el hombre original en el huerto del Edén. Por eso Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Lo que ellos estaban recibiendo allí, o esas palabras que Dios les estaba hablando, Jesucristo les estaba hablando en Hechos 1:8, era concretamente la imagen original. Recibiréis poder. ¿Qué fue lo que Dios nos dio en el principio? Poder y autoridad. Estábamos vestidos de la imagen de Cristo en el principio. Por eso debemos entender el principio de la creación para poder entender el pacto que hemos recibido. Si entendemos el principio de la creación, vamos a entender el pacto que se perdió y vamos a entender el pacto que hemos recuperado a través del Señor Jesucristo. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó los árboles. ¿Y para qué creó los árboles? Para vivir en la tierra. Es decir, de que les hizo su hábitat. Porque el árbol en la tierra, allí realmente se convierte en un árbol frondoso. En la tierra puede dar fruto. En la tierra puede crecer. ¿Sí? Entonces el árbol fue diseñado por Dios para que viva en la tierra, que dé fruto en la tierra y que permanezca en la tierra. Asimismo también los peces. Los peces fueron creados para vivir en el agua. Sí, hay un dicho que dice, por ejemplo, cuando alguien está desempeñando alguna labor, yo como por ejemplo, yo en el tablero, cuando yo estoy enseñando en el tablero, yo me siento como pez en el agua. Es decir, siento como si eso fuera lo mío, me agrada, amo esa labor. Entonces los peces fueron diseñados para vivir en el agua. Ellos fuera del agua no pueden vivir. Sin el agua tampoco pueden vivir. Se mueren. Tú sacas a un pez del agua y quizás no se muere inmediatamente, pero empieza a faltarle el oxígeno, perdón, empieza a perder esa vida poco a poco. ¿Por qué? Porque su ecosistema es totalmente diferente al que nosotros tenemos. Y asimismo, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que nosotros viviéramos totalmente, 100% con él. Es decir, de que un árbol no puede vivir fuera de la tierra, un pez no puede vivir fuera del agua, y nosotros que fuimos creados para vivir con Dios, no podemos vivir separados de la presencia de Dios. Separados de la presencia de Dios, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Es decir, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está apartado de Dios. Por ejemplo, una persona, permítame mutear aquí que es que prenden los micrófonos. Una persona, por ejemplo, puede tener mucho dinero, puede tener riquezas, puede tener propiedades, puede tener posesiones, pero si está separado de Dios, no sirven de nada las cosas que tiene. No sirven absolutamente de nada. Es más, un pez puede estar fuera del agua y puede tener todo el mar así frente a él, pero si está fuera del agua, tampoco sirve de nada. Y un árbol fuera de la tierra, ¿sí? Así acostadito porque no puede estar parado, fuera de la tierra, pues tampoco sirve de nada. Tarde que temprano, pues muere y hasta ahí llega.
Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. En Génesis capítulo 1, versículo 7, lo creó a su imagen, es decir, esa es su identidad. Recuerden, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando habla de ese poder, está hablando de la identidad. Cuando viene la recreación a través del Espíritu Santo de Dios, viene también la restauración de la imagen del hombre. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, estoy vestido de la imagen de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en el huerto? Pues que Dios los creó y los creó con sus propias manos. Des en cuenta que los árboles no adoran a Dios, des en cuenta que los animales no adoran a Dios, pero a nosotros nos hizo seres espirituales que adoramos, lo adoramos a Él, lo buscamos a Él. Somos conscientes de que hay un Dios todopoderoso, somos conscientes de que Dios creó los cielos y la tierra, y eso es algo que lo tenemos aún en nuestro espíritu, en nuestra naturaleza, sabemos que eso existe. Así como los indios, aunque muchos no conocen de Dios o aquellas personas que están separadas de Dios, siempre están tratando de buscar la respuesta y ellos en sí mismos saben que alguien creó todas las cosas que se ven y las que no se ven. Eso se llama conciencia espiritual. Eso se llama el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que nos da conciencia y nos revela de que hay un ser superior. Bueno, ese ser superior se llama Jesucristo, se llama la Santísima Trinidad. Entonces, por eso el hombre durante muchos años que ha estado separado de Dios, siempre ha tratado de resolver los problemas que tienen en el diario vivir. Siempre han tratado de buscar una respuesta a la soledad, siempre han tratado de buscar una respuesta a la infelicidad, siempre han tratado de buscar una respuesta a todas estas cosas que están pasando la humanidad. Pero como no conocen a Dios, entonces por eso transcurren en grandes desastres. ¿Qué estoy tratando de mostrarles con esto? Que nosotros, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿qué es esto? Esto es disfrutar de la imagen del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esto es disfrutar de Génesis capítulo 1, versículo 27. Los creó a su imagen y les dio una identidad. Aparte, en Génesis 1:28, también los bendijo. ¿Para qué los bendijo? Para que tuvieran todo poder, toda autoridad, para que pudieran señorear, para que todo lo que hicieran se fructificara y se multiplicara. Entonces, Dios desde el principio siempre dio al ser humano, les dio poder y les dio autoridad. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a través de su muerte, sepultura, resurrección, a darnos poder y a darnos autoridad. Entonces, mucha atención aquí. En Génesis capítulo 2, versículo 17, les dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque de cierto te digo que el día que de él comiere, ciertamente morirás. Había un pacto en este árbol. ¿Y cuál era el pacto? El pacto aquí significa solo obedeciendo a Dios, el ser humano podía ser feliz. Ese era el pacto. Solo obedeciendo a Dios podía ser feliz y disfrutar de todo lo que Dios le había dado. Es la única manera. Ese es el pacto. Si me obedeces, eres feliz. Vas a estar conmigo, vas a estar conmigo, vas a vivir conmigo, vas a permanecer conmigo. Si no me obedeces, entonces vas a estar separado de mí. Entonces Dios le dio un pacto. ¿Cuál fue ese pacto? La palabra. La palabra. Lo único que tenía que hacer era mantenerse en la palabra. Era lo único que tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasó? Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, vino el diablo y quiso también plantar el mismo pensamiento que había en él. Recuerden que el diablo quiso ser como Dios, sabiendo todas las cosas. El diablo quiso formar un trono, como lo dice el libro de Ezequiel, ¿sí? Y ser semejante al Altísimo. Y como Dios se desagrada de estas cosas, pues lo expulsó, lo sacó fuera del cielo, lo sacó. ¿Y qué hizo Satanás? Quiso venir a implantar
el mismo pensamiento en Adán y en Eva. ¿Qué hizo? Les dijo, si ustedes comen de este fruto, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces apeló a tres cosas: a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Mire cómo lo mismo que él sintió, cómo quiso traspasarlo también a Adán y a Eva. Apeló a estas tres cosas y cayeron en el engaño. Y esto como consecuencia, en Génesis capítulo 3, versículo 6, ellos comieron del fruto, y en Génesis del 7, capítulo 3, versículo 7 al 10, ellos fueron separados de la presencia de Dios, porque cayeron en el engaño de Satanás. Si ustedes leen la Biblia, continuamente se van a dar cuenta que Satanás sigue apelando a los mismos engaños y sigue engañando a la humanidad con las mismas estrategias. Es decir, no cambia su estrategia. Por eso nosotros que tenemos la sabiduría de Dios y que estamos vestidos de la imagen de Cristo, ya no podemos estar cayendo en estas cosas. Tenemos que dar solución a las personas que están cayendo en estos grandes desastres y en los engaños de Satanás. Desen en cuenta que Satanás no respeta a nadie, ni siquiera respeta a Dios. Miren cómo en Mateo capítulo 4 tienta al Señor Jesucristo también. ¿Y qué hace? Apela a las tres mismas cosas. Le dice, después de haber estado ayunando 40 días, y que su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba fortalecido, viene y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Que apeló los deseos de la carne. Y después lo llevó a un pináculo muy alto y le dijo, mira, ¿ves todo eso? Todo lo que está delante de ti, los deseos de los ojos. Y después le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La vanagloria de la vida. Sigue usando exactamente lo mismo. Y como dice Juan, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estas cosas pasan. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces, aprendiendo a conocer el pacto del huerto del Edén y cómo se perdió, vamos a poder reconocer con fuerza qué fue lo que recuperamos, la fuerza y el poder que tenemos y realmente de qué estamos vestidos. Y si estamos vestidos de Cristo, podemos operar de la misma manera que operó Jesucristo. Ahora, quiero decirles algo. Estar vestido de la imagen de Cristo y estar aferrados al pacto es como Cristo cuando Satanás lo estaba tentando. La gran pregunta es esta. Presten mucha atención aquí para que entiendan el pacto. Jesús podía pecar. Jesús podía caer en la tentación de Satanás. En ninguna manera. En ninguna manera. Jesús es Dios. Él conoce todo desde el principio hasta el fin. Él sabía que ese momento iba a llegar. Sabía que Satanás lo iba a tentar. Pero ¿por qué hace Jesús todo esto? Para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Si estamos vestidos y aferrados al pacto, estamos vestidos de la imagen de Cristo y tenemos todo el poder y toda la autoridad, entonces podemos resistir a Satanás de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo. Por eso el Señor, dentro de la autoridad y dentro de la imagen que nos ha dado, allí en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, os he dado todo poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os podrá hacer daño. Entonces, en el inicio entró el pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué perdieron? Perdieron todo el poder y toda la autoridad, perdieron la presencia de Dios, perdieron esa sabiduría, esa inteligencia celestial, perdieron todas las cosas, y sobre todo perdieron la comunión con Dios. Todo eso lo perdieron. Quedaron muertos en sus delitos y pecados. Entonces, cuando hablamos del pacto, del nuevo pacto, ese fue el antiguo pacto, el nuevo pacto es a través de Cristo, a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso, Dios envió a Cristo con un pacto totalmente diferente. ¿Estamos aquí todos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el pacto
que Dios envió. Solo a través de Cristo se puede solucionar el pecado original. Entonces, el antiguo pacto se perdió por causa de que no se aferraron a la palabra. Pero este pacto es inconmovible. Presten atención aquí, esto es importante. Este pacto es inconmovible. ¿Por qué? Porque este pacto ya no es dado en nuestras fuerzas. Este pacto es la misma palabra obedeciendo hasta la muerte por nosotros para salvarnos a nosotros, quienes no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, Él vino y lo hizo por nosotros. Ese es el nuevo pacto. Solo a través de Cristo se puede solucionar el problema original. Ese es el nuevo pacto. Es decir, esa es la verdadera solución. Génesis capítulo 3, 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, allí habla del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Solo el verdadero evangelio. ¿Quién es el único que podía cumplir con el verdadero evangelio? Solo la simiente de la mujer. La mujer no puede tener una simiente en sí misma o por sí misma. Necesita de un varón. Por eso, allí la escritura, Dios habla del verdadero evangelio y allí a través de esa profecía está diciendo, yo voy a enviar a Jesucristo y yo voy a poner la simiente en la mujer. El mismo Dios tenía que enviar a su Hijo a través de su Santo Espíritu para poner la semilla, porque solamente Jesucristo podía cumplir la labor del Cristo. La simiente de la mujer era el único que podía herir la cabeza de Satanás. ¿Qué representa esto? El Cristo. Solo el verdadero rey, solo el verdadero profeta y solo el verdadero sacerdote podía restaurar todas las cosas que se perdieron en el antiguo pacto, en el huerto del Edén. Así que la simiente de la mujer realmente habla de que María daría a luz a un Salvador llamado Jesús, que significa Jehová es salvación. Es decir, Él es el único que me puede salvar. Moisés también entendió el mensaje y Moisés también iba en la misma corriente. Por eso el mensaje que Dios le dio a Moisés es, ve y le dices a Faraón, deja salir a mi pueblo para ofrecerme sacrificios. ¿Qué quería Dios? Sacrificios de sangre. Éxodo capítulo 3, versículo 18. Allí estaba Moisés, estaba predicando la palabra a Faraón para que el pueblo pudiera salir a ofrecer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que Dios le agrada? ¿Y qué es lo que siempre ha pedido desde el principio? Un sacrificio de sangre. En Isaías capítulo 7, versículo 14, allí también los profetas, como el profeta Isaías, tenía concretamente el mensaje muy claro y muy definido. Por eso Dios habló a través del profeta y les enseñó cuál era el mensaje. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él mismo tenía el mensaje del principio. Des en cuenta que el profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, ya sabía y conocía la palabra del huerto del Edén. Él sabía aquí en su interior que todo lo que se había perdido en el huerto del Edén sería rescatado solamente por Dios mismo que iba a venir a la tierra. También en Génesis capítulo, también en Génesis capítulo 6, versículo 14, Noé tenía claro cuál era el mensaje de la salvación. Solo el arca nos puede salvar. Dios habló y su palabra tomará cumplimiento. Tenemos que hacer las cosas tal y como Dios nos dio las medidas para el arca, así mismo tenemos que construirla. Si cambiamos el diseño que Dios nos dio, entonces vamos a fracasar. Pero si hacemos todo conforme a lo que Dios dijo, entonces nos vamos a salvar. Ese es el mensaje del arca, que Jesús solamente puede salvar a la humanidad, porque el arca es un prototipo de Cristo. Dios le dio a Noé todo concretamente para que lo hiciera y Noé obedeció exactamente lo que Dios le dijo. Ahora,
El pueblo de Israel también en Números capítulo 21, versículo 9, allí estaba sufriendo grandes desastres. ¿Y cuáles eran esos grandes desastres que estaba sufriendo el pueblo de Israel? Pues que se estaban quejando en contra de Dios. Estaban separados de la presencia de Dios y empezaron a murmurar en contra de Dios y empezaron a quejarse de todas las cosas. Empezaron a hablar mal en contra de Dios también y en contra de sus siervos. ¿Y qué se levantó allí? Se levantaron serpientes venenosas. En Números capítulo 21, versículo 9, Dios le da la solución a Moisés para todas aquellas personas que estaban muriendo por causa de la serpiente. Presta atención aquí. Dios le da la solución a Moisés para aquellas personas que estaban muriendo por causa de la serpiente. ¿Quién representa la serpiente antigua? Satanás. La serpiente representa a Satanás. Es un prototipo del diablo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Levantó una serpiente de bronce, un prototipo de Cristo levantado en la cruz, en medio del desierto, y le dijo al pueblo, todo aquel que mire la serpiente de bronce se salvará del veneno de las serpientes que se han levantado en medio del desierto. Así es. Os doy autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo te hará daño. Cuando realmente hemos mirado a Cristo y hemos confiado en Cristo, en que Él nos ha salvado, pues ese veneno de las serpientes ya no tendrá ningún lugar en nuestra vida. Simplemente hablando, Él nos salvó de todas las cosas, y esta es la confianza que nosotros debemos tener, porque esto es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Así que es importante que entendamos también el mensaje de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio son un prototipo de Cristo. Estas ciudades de refugio fueron construidas para que cuando una persona cometía algún tipo de mal, o cuando una persona, de pronto, un ejemplo, tenía una pelea y pecaba contra alguien o le hacía daño a alguien, inmediatamente esa persona corría hacia las ciudades de refugio. Y cuando encontraba la ciudad de refugio, allí lo recibía el sacerdote. Y ese sacerdote lo guardaba. Y mientras que estuviera en la ciudad de refugio, ninguno lo podía tocar. Nadie le podía hacer daño. ¿Por qué? Porque era salvo por la gracia de aquella persona que estaba en ese lugar cuidando la ciudad de refugio. Y asimismo, cuando nosotros venimos a Cristo, realmente hallamos ese refugio, hallamos ese amor que nunca habíamos tenido. Cuánto mal no hicimos en el mundo, cuántas cosas erróneas no cometimos, pero inmediatamente que nosotros llegamos a ese refugio que es Cristo, Él nos recibió con los brazos abiertos, y por todo el mal que nosotros hubiésemos cometido en el pasado, Él pagó el precio por todos nosotros, a tal punto que nos salvó completamente. Y esto es lo que sucedía en la ciudad de refugio. La persona que había cometido un mal se quedaba allí en la ciudad de refugio hasta que moría su adversario, hasta que su adversario era acabado. Y entonces cuando ya sucedía esto, que ya su adversario no existía, que ya su adversario no tenía fuerza ni poder en contra de él, pues la persona podía salir de esa ciudad de refugio. Es decir, tenía libertad para poder volver a vivir una nueva vida. Así es cuando venimos al Señor Jesucristo. Él es nuestra ciudad de refugio. Él nos abre sus brazos. Nosotros hemos venido a Él y Él nos da una nueva vida y nos llama para vivir en una libertad muy diferente a la que vivíamos antes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Así que todas estas cosas simbolizan que Jesús es el Cristo, que Él es el único que nos puede salvar, que no hay otro lugar donde podamos obtener salvación, no hay otro lugar donde podamos obtener felicidad, no hay otro lugar donde podamos obtener la solución para el pecado original ni para los problemas espirituales, solamente Jesucristo, porque eso es lo que nos guía las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando leemos la Biblia,
allí el pacto toma cumplimiento y proféticamente nos está hablando de quién era el que nos iba a salvar. En Mateo capítulo 1, versículo 21, se cumple la profecía. Y allí Dios habla a José y a María y dice, el niño que va a nacer se va a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús viene del hebreo Yoshua y significa Jehová es salvación. Es decir, Jesús viene para salvarlos. Pero este Jesús que venía para salvarnos también era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Jesús que venía para salvarnos en el Antiguo Testamento se le conoce como aquella sangre que clama, es decir, aquella sangre que redime de todos los pecados. Este Jesús, quien venía para salvarnos, para cumplir esa labor del Cristo, también era el sustituto. Es decir, de que el diablo pensó que lo iba a matar, pero realmente él resucitó de los muertos, así como también el diablo creyó que Caín iba a acabar con la genealogía de Abel, pero Abel murió y la sangre de Abel clamaba desde la tierra. ¿Y quién se levantó? Un sustituto llamado Set. Entonces también Jesús representa aquella escalera de Jacob. ¿Se acuerdan la escalera que Jacob soñó en el desierto? Que veía que ángeles subían y bajaban. Esa escalera es Cristo. ¿Por qué? Porque esa escalera es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús también era la semilla allí que estaba salvando al pueblo de Israel. Cuando estaban allí en las vacas flacas, donde iban a morir de hambre, José tenía la semilla del evangelio, un prototipo de Cristo que era lo único que podía salvar a su pueblo. Jesús también representa el maná que descendió del cielo, así como en el Antiguo Testamento, ese maná que ellos comían en medio del desierto. Asimismo, Jesús vino del cielo para que nosotros hoy estemos celebrando acerca de la cena del Señor, comiendo de su pan, comiendo de ese pan que es un prototipo de su cuerpo, y también celebrando con aquella copa que es un prototipo de su sangre. Él vino para salvarnos en medio del desierto. Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos también que Jesús es la roca. Es decir, si nuestra vida está cimentada sobre la roca, no va a haber nada que nos pueda mover. Si nuestra vida está cimentada sobre la roca, no va a haber nada que nos pueda sacar de nuestro lugar. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre la roca. Y aparte, Jesús es la palabra encarnada. La palabra que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, esa palabra vino a esta tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él es el verbo viviente. Así que toda la historia de la Biblia nos habla acerca de Cristo. Y ese es el deseo del Padre. El deseo del Padre es de que nosotros conozcamos a su Hijo. El deseo del Padre es de que nosotros escuchemos a su Hijo en toda la Biblia, que aprendamos de su Hijo, que observemos a su Hijo. Pedro lo entendió, por eso en Mateo 16:16, Pedro, estando con Jesús ya mucho tiempo, él llegó un momento en que el Padre le reveló y Pedro dio un grito así delante del Señor Jesucristo con fuerza y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que él realmente era el Salvador de todas las personas, el Salvador del mundo. Pablo lo entendió también. En Hechos capítulo 9, Pablo tenía una misión incorrecta y era perseguir a los cristianos, y él creía que estaba trabajando para Dios. Él creía que estaba haciendo las cosas correctamente. Toda su economía, todos sus talentos, toda su carrera, todo su conocimiento, Pablo lo estaba dando en una misión incorrecta. Pero cuando iba en camino a Damasco y se le apareció el Señor Jesús resucitado, se dio cuenta a Pablo que él era el pacto, que él era el único que podía salvar a la humanidad. ¿Y qué era el pacto? El pacto significa que solo Jesús nos puede salvar. ¿Y cómo Pablo se dio cuenta de que Jesús era el Cristo? Porque lo vio resucitado. Porque lo vio resucitado. Es importante que nosotros creamos que Él resucitó realmente, que Él vive en nosotros. Es la única manera que podemos testificar de Cristo. ¿Y qué hizo Pablo después de haber recibido tan grande manifestación? Pues en Hechos capítulo 9, versículo 20, inmediatamente empezó a predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y a todos los discípulos que él estaba levantando, les estaba diciendo
Jesús, que es el Cristo, era el único que podía morir por los pecadores, era el único que podía salvarnos allí siendo sepultado y resucitando al tercer día entre los muertos. Estaba diciendo prácticamente, yo lo vi resucitado. Allí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, con un grupo de discípulos, Pablo les está impartiendo el mensaje y les está diciendo, esto fue lo que yo aprendí por primera vez. ¿Y quién fue el que le transmitió ese mensaje que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién fue el que le transmitió que Jesús es ese nuevo pacto que había de venir para salvarnos? Ananías. Porque Ananías lo único que tenía también era solo Cristo y solo Evangelio. Estaba lleno del Espíritu Santo y por eso daba testimonio del Señor Jesucristo. Así mismo Pablo. Tenía tan claro el mensaje y tan enraizado y estaba tan lleno del Espíritu Santo que daba testimonio de que Jesús es el Cristo, de que Él es el pacto, solamente Él nos puede salvar. Cristo venía para salvarnos totalmente. Por eso Marcos capítulo 10, versículo 45, alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien que lo lea? Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Léelo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y no para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que solo Jesucristo nos puede salvar. El nuevo pacto es que solo Jesucristo puede destruir las obras de Satanás, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, que él vino para deshacer las obras del diablo. Así que Dios todo lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, con un gran propósito. Y quiero que presten mucha atención a esto. ¿Cómo sé si este pacto ha tomado lugar en mi vida? ¿Cómo sé si este pacto ha tomado lugar en mi vida? Marcos capítulo 16, versículo 15, manda que debemos predicar el evangelio para salvar a las almas. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús manda que prediquemos el evangelio en todas las naciones de la tierra, que levantemos esos discípulos y que les enseñemos todo lo que él les enseñó a ellos. Esto es lo que manda. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice el Señor, este evangelio tiene que ser llevado a toda la tierra y entonces vendrá el fin. ¿Cómo yo sé si este pacto ha tomado lugar concretamente en mi corazón? No estoy diciendo de que no se hayan salvado, de que Cristo no los haya salvado, pero cuando uno entiende realmente la obra que Cristo hizo en uno y toma lugar en el corazón de uno, pues entonces uno está haciendo lo que Jesús lo mandó a hacer. Si yo como pastor, por ejemplo, cumplo la gran comisión, es porque el pacto tomó lugar en mi corazón. Es así de sencillo. Si yo empiezo a ir a hacer discípulos a las casas, en las plazas, en las calles, en diferentes lugares, Dios mismo me va a mover dentro de su sistema del evangelismo. Y eso quiere decir que el pacto tomó lugar en mi corazón y en mi vida. Así que, ¿cuál es mi labor pastoral? Apunten allí. ¿Cuál es mi labor pastoral? Si ustedes son líderes, apúntenlo como líderes también. ¿Cuál es mi labor pastoral o cuál es mi labor de líder? ¿O cuál es el ministerio que encaja dentro del ministerio de Jesús? Lo primero, hacer discípulos a todas las naciones, dice la Escritura. Pero algunos quieren ir a las naciones, pero no quieren hacer discípulos en su zona. Entonces, un discípulo debe empezar por su región. Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les estaba diciendo, empiecen en casa, empiecen donde ustedes viven, empiecen en sus barrios, empiecen en su pueblo.
primero con ellos, ya después extiéndanse al siguiente pueblo, ya después extiéndanse a la siguiente ciudad, y ya después, donde yo les abra puerta, cuando les permita ir a otro país, no vayan a hablar otras cosas, sino que den testimonio y sean testigos de que yo soy el Cristo, de que yo soy el único que los puedo salvar. Entonces, como primer lugar, la labor ministerial que nosotros tenemos que llevar a cabo es hacer discípulos. Eso es algo que tenemos que hacerlo concretamente. Cada vez que Dios abra una puerta, allí tú vas a levantar ese discípulo. No puedes perder el tiempo. Segundo lugar, segundo punto. Este discípulo hay que guiarlo hasta bautizarlo. Hasta bautizarlo. No lo pueden soltar. No puedes ser como ese papá o esa mamá que un día tuvieron un hijo y lo abandonaron. No podemos hacer las cosas de esa manera. Entonces hacemos el discípulo y lo guiamos hacia el bautismo. Amén. Y cuando ya se bautiza, pues celebramos juntos. ¿Por qué? Porque se ha bautizado. Ha dado un paso extraordinario. ¿Y cómo lo debemos bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es solo Cristo. Es decir, cuando decimos solo Cristo es que obedecemos las palabras de Jesús. Y si Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues obedecemos a Jesucristo, porque ese es el deseo del Padre. Recuerden Mateo capítulo 17, versículo 4, 5 y 6. En el monte de la transfiguración, el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Entonces debemos oír a Jesús. Si él manda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos hacerlo de la manera que él dice. Aunque otros vengan con revelaciones y aunque otros vengan con unas cosas locas, no, nosotros obedecemos lo que Jesús dijo. Ay, pero es que Pedro recibió la nueva revelación. Pues allá Pedro, yo solamente, solo Cristo. Porque el Padre se va a agradar en que yo me guíe con su Hijo Jesucristo. Punto número 3. ¿Qué debo hacer? Con el discípulo que estoy levantando, que estoy haciendo, y hacer, con el discípulo que estoy haciendo, que ya está bautizado, entonces empiezo a enseñarle lo que yo os he mandado. Entonces, esa es la tercera labor. Entonces, son 3 puntos muy básicos. Ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Así de sencillo es hacer la evangelización. No hay que hacer absolutamente nada más. Hacer los discípulos, bautizarlos y enseñarles lo que Jesús mandó. Lo que Jesús mandó va a ser la fuerza absoluta para ellos. No lo que nosotros les mandemos. Lo que Jesús mandó va a hacer que ellos tomen lugar en las pisadas de Jesús y la iglesia empieza a florecer de una manera maravillosa. ¿Y cómo debo hacer esto, pastor? Simplemente todas las semanas hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Todas las semanas hay que ir a ser discípulos. Todas las semanas hay que ir a ser discípulos hasta tal punto que empieces a bautizar hasta cada semana. ¿Te imaginas que te vuelvas una máquina de evangelismo con la iglesia? Y que pares de hacer una cantidad de actividades que lo único que te roban muchas veces es el tiempo, y que te dispongas tu corazón para cumplir con la gran comisión de salvar a las personas, y vas armando el sistema, vas edificando el sistema, y el mismo sistema va tomando lugar. Cada semana sales al campo, ya los discípulos que estaban de 3, 4 semanas atrás los llevas a bautizar, y ya así mismo se va creando un sistema donde empiezas a bautizar discípulos cada semana, pero discípulos que realmente tienen el mensaje de salvación y que han sido salvos solamente por el Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy importante. Esto se oye muy bonito. Wow, cada semana bautizar. Wow, cada semana hacer esta labor tan hermosa. Se oye hermoso. Pero solo se puede hacer a través de una manera. No hay otra manera. No podemos solos, no es en nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría, no es ni siquiera, voy a ayunar 40 días para que esto pase. Tampoco es así. El ayuno es para disfrutarlo, la lectura de la palabra es para disfrutarla, la oración es para disfrutar. ¿Cómo se puede entrar dentro de este movimiento para empezar a levantar los discípulos con fuerza
en mi territorio. Juan capítulo 14, versículo 16. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay otra forma. Si una persona no está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, va a levantar sus propios discípulos. Va a levantar sus propios líderes. Va a levantar su propia iglesia. Y todo lo que haga lo va a hacer es por el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. Entonces va a querer superpoderes, superpoderes. Por eso Juan 14, 16 dice que el Espíritu Santo vendría a morar con nosotros para siempre. Juan 14, 26, allí el Señor Jesucristo nos estaba diciendo que solamente a través del Espíritu Santo íbamos a poder recordar las enseñanzas que Él nos dejó. Así que el Espíritu Santo viene a cumplir la labor maravillosa e importante. Miren, el Antiguo Testamento habla de que Cristo vendría. El Nuevo Testamento, los 3 evangelios hablan de que Cristo ya vino. Y desde el libro de los Hechos en adelante, el Espíritu Santo se quedó en la tierra con nosotros para morar en nosotros, para dar testimonio de todo lo que Cristo ya hizo. Por eso es importante la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo Dios no es el que nos guía, vamos a ir en nuestras propias direcciones y vamos a estar buscando nuestras propias cosas. Y eso no es lo que quiere el Señor. Por eso, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, allí Pablo decía que nosotros, cuando recibimos la salvación, nos convertimos en morada del Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él viene a morar dentro de nosotros para siempre. Y no solamente a morar, sino que viene para que recuperemos todas las cosas que se habían perdido. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder. ¿Qué es esto? Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué se llama esto? Esto se llama gobiernen, sojuzguen, señoreen, multiplíquense, fructifíquense. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, porque hemos recibido la salvación, y viene y nos embiste de poder, ¿qué estamos recuperando? Estamos recuperando Génesis 1:27 y estamos recuperando Génesis 1:28 y estamos recuperando Génesis 2:16, donde podemos disfrutar realmente de una vida de Emmanuel, es decir, de que Dios no solamente está con nosotros, sino que Dios está dentro de mí, y me ha dado toda la autoridad, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y me ha dado toda la autoridad a tal punto que el enemigo no me puede dañar, no me puede destruir. ¿Por qué? Porque ya lo venció en la cruz del Calvario. Así tiene que ser nuestro pensamiento y ese pensamiento no puede cambiar. También allí, a través de la escritura, en 1 Corintios capítulo 13, allí el apóstol Pablo hablaba de los dones del Espíritu Santo. Pero esta escritura de los dones del Espíritu Santo no es para que todo el año estemos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que se meten en los dones del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo y no hacen lo que Jesús mandó a hacer. Ahí realmente están desviados del mensaje. ¿Por qué? Si no tienen la misma dirección con Cristo, solamente van a estar estudiando los dones y van a estar profundizando los dones y van a conocer de los dones y van a hablar de los dones, pero no hablan de Cristo. Mire, solamente con que haya recibido a Cristo en mi corazón y que haya sido investido de poder, me dedico solamente a llevar el evangelio, y ni siquiera estoy pensando, es que tengo este don, dame. No, los dones tomarán lugares por sí mismo. Jesús, cuando estaba en la tierra, Él iba a todas partes, sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, y en Él operaban todos los dones y en Él operaban todos los ministerios. Ni siquiera estaba buscando dones ni estaba buscando ministerios. No, Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Si nos concentramos en hacer la voluntad del Padre, los dones de los cuales habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 tomarán lugar por sí solos. Y si los vemos de la manera que los ve Cristo,
pues hasta puedo tener un don y ni siquiera me glorío por eso. Normal, normal. Diga conmigo, wow, Señor, tú me salvaste. Los dones, normal. Se sanó un enfermo, normal. Dale gracias a Dios, porque eso es lo que hace el evangelio. Fue expulsado un demonio, normal. Porque eso es lo que hace el evangelio. Es el poder del evangelio. Los dones no fueron para vanagloriarnos. Los dones no fueron para decir, ay, yo hablo en lenguas. Ay, yo tengo el don de sanidad. Ay, yo tengo, bueno, si tienes el don de sanidad, pues vete para los hospitales todos los días. Entonces, cuando no vamos en la misma dirección con Cristo, los dones se vuelven, es un prototipo o un estándar de el yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo, el yo. No hace falta eso. Y cuando digo no hace falta eso es, no hace falta el yo en los dones. Si el Espíritu de Dios está en ti, dice la Escritura, que Él reparte a cada uno como conviene. Como conviene. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. Sal a hablar por los enfermos. Ve a predicar el Evangelio y vas a ver al Espíritu Santo de Dios cómo confirma a través de los dones que ha puesto en tu vida, cuando estés predicando el Evangelio y a Jesucristo, cómo confirma sus palabras. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que prediquemos a Cristo, que hablemos de Cristo, que enseñemos de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Hoy en día le dan más importancia a los dones y a los ministerios que a Cristo. No debe ser así. Y con esto no me malinterprete, porque a veces si no escuchan hablar de una cosa, entonces dicen, ay, no creen en eso. Y si no escuchan hablar de otra cosa, entonces no creen en eso. El otro día alguien dijo, es que no se le escuchó hablar del Espíritu Santo. Estábamos hablando de un tema de la salvación, no estábamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Hasta en esos problemas han caído las personas. Si no se les habla lo que quieren escuchar, entonces ya, ahí hay un problema. Eso es una herejía. Oh, no podemos caer en esas mentiras del diablo. Y eso es lo que trata de hacer el diablo. El diablo siempre trata de dividir, de destruir. Y por eso la iglesia hoy en día está tan dividida. ¿Por qué? Porque cada uno quiere escuchar sus propias prédicas. Así que las personas prediquen lo que él predica. Si no predica lo que él predica, entonces no sirve. No podemos caer en esos errores. Estamos escuchando a Jesucristo. Estamos escuchando el mensaje de Cristo. En Hechos capítulo 6, allí Dios nos estaba hablando a través de la palabra y nos estaba diciendo, identifiquen los verdaderos líderes que están llenos del Espíritu Santo y esos quiero que sirvan. Eso es lo que hablaba allí cuando tocaba servir a las mesas. ¿A quienes estaban escogiendo? Pues a las personas que realmente estaban llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo se le nota en los ojos, se le nota en su vida, se le nota en su alegría, en su gozo, en su regocijo, en el servicio. Una persona que toca rogarle, ¿eso no está lleno del Espíritu Santo? No. El que está lleno del Espíritu Santo, ¡wow! Pues eso es algo poderoso. Es algo muy poderoso. Por eso la guía del Espíritu Santo es muy importante, hasta para hacer la obra, hasta para salir a llevar el mensaje del Evangelio, hasta para servir en la iglesia. La llenura del Espíritu Santo es muy importante. Hasta para escoger las labores, ni siquiera somos nosotros. Hechos capítulo 13. Orando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Paulo para la obra que los he encomendado. Iban a empezar los viajes misioneros y el Espíritu Santo era el que los estaba enviando y el que los estaba mandando. Allí en Hechos capítulo 10, también el Señor, lleno del Espíritu Santo, dice que dice cómo Dios ungió con el Espíritu, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste andaba haciendo milagros. Es decir, de que cuando uno tiene el Evangelio y tiene la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va confirmando el Evangelio con milagros, con señales y con prodigios. Si usted de pronto alguno por aquí creía que no creíamos en el Espíritu Santo, no podemos hacer nada sin él. No podemos hacer absolutamente nada sin él. En Hechos capítulo 8, versículo 29, la guía del Espíritu Santo allí a Felipe, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu le dijo, Felipe,
allí, acércate a ese carro y predícale el evangelio. Ahí estaba. Por eso ni siquiera el evangelio lo hacemos nosotros. El evangelio lo hace Dios mismo a través de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar de Emmanuel. Disfrutar de que Cristo nos salvó. Por eso el discípulo debe tener claro cómo está en su vida espiritual. Y hay 3 puntos que ustedes deben anotar hoy. Primero, el discípulo tiene que tener claro si realmente está predicando el mensaje que Jesús predicaba. El discípulo tiene que tener claro si realmente es el mensajero que Jesús quiere mandar. Porque recuerden que los discípulos siempre buscaban era posiciones, dinero, fama, falso éxito y todas esas cosas. Si un discípulo tiene el mensaje correcto, presten atención, tiene el mensaje correcto, pero su vida tiene una motivación incorrecta, entonces simplemente va a predicar el mensaje correcto para ganar algo o para obtener algo. Para obtener algo. Mire, yo les doy testimonio de esto, mis hermanos. Esto no es vanagloria, pero esto es un ejemplo. Aquí personas que me conocen saben que yo siempre he salido al campo y con la iglesia hemos trabajado juntos para recoger recursos, para ir a predicar el evangelio. Yo nunca he esperado que alguien me dé, o no, como iglesia, entre todos, entre todos, entre todos. Es más, los lugares donde he ido, los pastores se han quedado aterrados porque, digamos, a muchos lugares donde hay poca finanza, yo llego allá, yo pago mis hoteles, yo pago todo mi tiquete de vuelo y lo hacíamos con mis finanzas de mi trabajo y con parte de lo que se recoge también entre los hermanos de la iglesia. Es decir, no buscamos nada más, no buscamos para nosotros ni posición ni nada. ¿Y saben por qué? Porque he alcanzado un grado de confianza entre los presidentes de las asociaciones, porque ni siquiera busco lo mío. No busco coger y quitarles y enseñorearme y hacerme famoso con todas las iglesias. No busco nada de eso. Busco respetar siempre, todo el tiempo, para que el evangelio sea predicado. Mire, aquí hay líderes de otras iglesias. Aquí hay personas que pertenecen a otras iglesias. ¿Y hacia qué los guío? Hacia Cristo. Me ven en algún momento llamándolos o algo para pedirles algo, o me ven en algún momento, me han escuchado en algún momento, véngase para mi iglesia, nada de eso. ¿Por qué? Porque mi motivación es solo Cristo, solo Cristo. No necesito llevarme un alma de la iglesia a nadie. ¿Por qué? Porque si yo me le llevo un alma de una iglesia a un alma de otra iglesia, si yo mismo, yo cojo y le digo, no, vente para acá conmigo, vente para acá. Eso es una evidencia que yo no tengo el evangelio. Eso es una evidencia que yo no tengo el evangelio. Porque el evangelio se hizo fue para salvar las almas nuevas. No para volver a resalvar las almas que ya están salvadas. Ese no es el evangelio. Pero es importante que entendamos esto, mis hermanos. ¿Sí? Y siempre he dicho esto, una persona que siempre ha ido de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, es una persona que todavía anda buscando las buenas nuevas. Es decir, no ha encontrado las palabras de Cristo. Y si usted ya encontró las palabras de Cristo, entonces ya quédese y no se mueva más, porque cada vez que se mueve, lastima. Lastima. Ya no se puede hacer eso. El que encuentra el verdadero evangelio es como la mujer sirofenicia. ¿Cómo fue la mujer sirofenicia? La trataron, le dijeron, ya por aquí no venga más, no moleste al maestro. Hasta la trataron de perro. Hasta la trataron de perro. Y no se iba. ¿Y por qué no se iba? Pues porque encontró todas sus respuestas en Cristo Jesús, en nadie más. Si usted encuentra todas las respuestas en Cristo, puede haber gente en la iglesia que molesta, puede haber gente en la iglesia que tiene mal carácter, puede haber gente en la iglesia que hasta que hable mal de usted y todo, pero si su respuesta es Cristo, usted nada de esto le afecta, porque su respuesta es Cristo. Entonces, para todos los que están aquí, espero, por favor, que pongan esto en práctica y que ya eche raíz en Cristo y sea como esa persona que tiene su casa fundada sobre la roca. Y si Dios nos está permitiendo hablar hoy en esta reunión, es porque esto estaba ya escrito, de que nosotros nos encontráramos
todos juntos. Por eso, mis hermanos, sean muy fieles, sean muy fieles, sean muy fieles en todo lo que hagan. Ahora, ¿qué debe tener el mensajero? El mensaje correcto. El mensajero tiene que ser una persona que no tenga sus propias motivaciones, y también el mensajero debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, como Felipe, lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo guíe, porque si no, entonces va a estar perdido en todas partes. Así que para que enseñemos a Cristo, debemos tener estas características. Voy a dejarles una tarea, por favor, para todos, para que cumplan allí en sus iglesias. La tarea es esta. Punto número 1. Hacer un listado de 5 personas. 5 personas. Un listado de 5 personas. Y van a orar. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes. Van a orar desde hoy mismo durante 8 días por estas 5 personas. Pero usted va a poner el nombre y apellido completo de esas 5 personas durante 8 días. Todos los días, no se vaya a olvidar. Y si usted puede en la mañana, en la tarde y en la noche, bombardee. Nosotros decimos en la iglesia, métalo a la olla express. Métalo a la olla express. La olla express es la oración. Ahí se ablanda, porque se ablanda a través de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces usted lo mete a la olla express toda la semana. Y el próximo lunes le pega una llamada. Le pega una llamada para saludarle o para saludarla. Y en esa llamada usted programa una visita. Usted le dice, mire, quiero hacerle una visita porque quiero ir a bendecir su casa. Y usted se va a dar cuenta cómo esa olla express ablanda hasta lo más duro y lo más tieso. Ahí los ablanda. Y esa persona le dice, no, sí, por favor, venga y me hace esa visita. Realmente queremos recibir esa bendición. Llévese unos pancitos. Y si puede y tiene una situación económica mala esa persona a quien va a visitar, pues llévese un mercadito. Pero no vaya con las manos vacías. Tiene que llegar allá, a ese lugar, con los 3 principios, teniendo claro el mensaje que le va a dar. No vaya para allá y lo voy a poner a llorar. No. Teniendo claro el mensaje que le va a dar. Siendo el mensajero con la intención correcta y dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios para que le transmita el evangelio. No le vaya a empezar a transmitir misticismo, ni vaya a empezar a llegar allá, siento esto, siento aquello, siento lo otro, siento que aquí. No vaya con eso, no vaya con eso, porque no hay necesidad de eso. Solo predique el evangelio y la persona será liberada en el momento que escuche el evangelio y en el momento que haga la oración de aceptación. Ahí es donde empieza la vida del cristiano. Ya ahí está siendo un discípulo. Ahora lo sigue alimentando y lo sigue alimentando y lo sigue alimentando cada semana hasta que se lo gane. Mire, yo tenía un discípulo, hay un discípulo que se congrega aquí en la iglesia de Bogotá, que es maravilloso ver cómo él encontró las respuestas en Cristo. Voy a decir cómo es este discípulo. Cuando yo lo conocí, no voy a decir su nombre, pero él tenía un espíritu de mentira muy fuerte. Y eso lo había dañado durante muchos años, le había cerrado puertas y todo eso. Yo solo le prediqué el evangelio y después de que le prediqué el evangelio le dije, usted tenía esto y esto y esto. Uy, ahí fue. Él nunca pensó que yo le iba a decir estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía, tenemos la guía del Espíritu Santo de Dios. No es misticismo, no es nada de eso, nada, cero misticismo, solo la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces, desde ese momento, el Espíritu de Dios me guiaba a que estuviera con él bastante tiempo. Entonces lo recogía durante casi 8 días a 15 días, lo estuve recogiendo, íbamos a comer, íbamos a tomar un tinto, reíamos, lo escuchaba. Y ahora él dice que yo le mostré el amor de Jesucristo. Él dice que él vio a Cristo en mí. ¿Sí? Y por ese amor que yo le mostré con el evangelio, él llega solo a la iglesia
y hace para Cristo fortalecido y que está siendo guiado por Dios. Así tenemos que ser. Entonces, sigamos las instrucciones del Señor Jesucristo. Son sencillas, son básicas, no son difíciles, pero esto tiene que empezar a hacerse todas las semanas, todas las semanas. Pastores, si no estuviéramos, y líderes, pastores y líderes. Bueno, los líderes algunos trabajan, ¿cierto? Nosotros los pastores, la mayoría trabajamos tiempo completo. Si no estuviéramos trabajando, por ejemplo, si no estuviéramos trabajando para el Señor, ¿en qué estaríamos trabajando? ¿Algún pastor que me responda, por favor? Si no estuviéramos trabajando para el Señor, ¿en qué estaríamos trabajando? ¿Algún pastor que trabaje tiempo completo que me pueda decir, uy, yo estuviera trabajando en esto? Pastor Alexander. Sí, señor, estuviera en el comercio. Estuviera en el comercio, exactamente. Me gustaba vender y eso era lo mío. Eso era lo suyo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ese trabajo en el comercio demanda 8 horas diarias. 8 horas diarias. Desde las 8 de la mañana, póngale usted, hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. El Señor Jesucristo dijo, el día tiene 12 horas donde hay que trabajar. El horario de Jesús y el horario del cielo son 12 horas. El horario de la tierra, pues, son 8 horas, ¿cierto? Entonces, aquí viene algo muy importante para los líderes que dicen, ay, pero es que yo no tengo tiempo, pero es que yo trabajo. Bueno, el día tiene 12 horas. Nosotros los pastores trabajamos 12 horas y hasta más. Pero los líderes que trabajan en sus empresas tienen 8 horas para trabajar. ¿Y cuántas faltan para completar las 12 que dice el Señor? 4. Entonces, esas 4 horas, dedíquenselas al Señor. ¿Sí? Si no puede todos los días, escoja unos 3 días o 2 días donde usted pueda dedicar esas 4 horas a evangelizar, a llamar a alguien, a predicar el evangelio, a orar. Tienen que hacerlo. El evangelio tiene que tomar lugar en la vida de todo el liderazgo de las iglesias. Debe suceder. Y si esto sucede, ustedes líderes van a empezar a sentir una alegría y una felicidad de ver la iglesia florecer, de saber de que Dios está obrando a través de sus vidas y que están siendo esos instrumentos de bendición. Y nosotros los pastores, si nos aferramos a ser discípulos, a bautizarlos y a enseñarles la vida de Jesús, y hacemos esto todas las semanas continuamente, vamos a empezar a ver unos cambios maravillosos. Y es cuestión de implementar el sistema de Jesús dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y si este sistema se implementa, esto va a coger una fuerza que esto no lo para nadie. Nosotros estamos trabajando para eso. Ya el sistema en Biotá de los jóvenes empezó a tomar fuerza. Los jóvenes están multiplicando. La iglesia de Biotá también. Aquí en Bogotá nos toca conseguir un lugar más grande porque tenemos como meta 300 discípulos. Discípulos, no multitud, discípulos, 300 discípulos. Y pónganse metas cada año. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a ir a un tiempo de foro, pero permítanme, tomo la foto. No se vayan a salir, hay 45. Siempre digo, tomo la foto y pum, baja 40.